la invitación. Cuando yo era hasta en el colegio, yo aprendí esta historia, que el Istmo de Panamá se había levantado hacia entre 4,2 a 3,5 millones de años, y eso ha unido dos continentes que habían estado separados por mucho tiempo. Y de hecho, si usted mira la literatura científica, hay más, ahora este número ya cambió, hay por lo menos unas 2.500 citas sobre esta edad en un montón de diferentes tipos de publicaciones, de literatura paleontológica, paleográfica, genética, paleoceanográfica. De hecho, esto lo llevó a Harry Lessig en el 2008 a decir que no había un evento vicariante mejor datado que el levantamiento del Istmo a los 3,5 millones de años. Ahora, ¿por qué será que algo tan pequeño como el Istmo de Panamá ha traído tanta atención en tantos tipos de literatura tan diversa? Básicamente porque el levantamiento del Istmo ha sido atribuido o ha sido ligado a 4 eventos que han transformado nuestro planeta. El primero de ellos es que siempre se ha atribuido que cuando el Istmo se levanta, empieza la circulación termomarina. Y es este río gigantesco del océano que transporta calor de las zonas tropicales a las zonas temperadas. Siempre había existido esta idea que gracias a que el Istmo se había levantado, es que este componente de nuestro clima moderno existe. Entonces, el primero es la circulación termomarina. El segundo es que por mucho tiempo el Polo Norte no tenía hielo, y a los 2,7 millones de años, cuando vemos un hielo masivo y permanente en el Ártico, muchos propusieron que el levantamiento del Istmo estaba relacionado al inicio de las glaciaciones, básicamente porque la humedad del trópico proporcionó el agua suficiente a las zonas del Polo Norte para que se pudiera crear la capa glacial y por lo tanto empezar la glaciación en la cual todavía estamos. Pero la segunda es el inicio de las glaciaciones. La tercera es que gracias a que el Istmo se levanta, es que el mar Caribe es como es. Si ustedes ven hoy y comparan el Caribe con el Pacífico, se dan cuenta que hay una diferencia muy marcada. El Caribe, la temperatura del agua no cambia a lo largo del año, son relativamente bajos en nutrientes y tienen muchos corales, mientras que el Pacífico la temperatura varía a lo largo del año, es muy rico en nutrientes y tiene muy pocos corales. Entonces, empecé a pensar que gracias a que el Istmo se levantó es que el mar Caribe nació y es como es hoy en día. Y finalmente, porque el levantamiento del Istmo es uno de los experimentos evolutivos más interesantes que hay en el planeta. Es un experimento de vicarianza, porque las faunas marinas que antes estaban unidas a lo largo del Istmo quedaron separadas cuando se crea este puente terrestre, y las faunas terrestres antes estaban separadas y ahora se pudieron unir. Entonces ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en y esa idea general se le ha llamado el GABI, the Great American Biotic Interchange. Usted fácilmente puede construir un cladograma donde usted tiene el Pacífico y el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y es un experimento fantástico porque usted ya sabe que el punto de divergencia o de migración es 3,5 millones de años. Así que mucha gente ha usado esto como un experimento evolutivo. Y no solo eso, sino, imagínense, usted puede estar estudiando mariposas en Papúa Nueva Guinea. Como el registro fósil de mariposas es tan escaso, el chance, y usted está haciendo genética de estas mariposas, el chance que usted pueda tener un punto en el registro fósil de mariposas es muy bajo. Entonces usted puede ir a Panamá y decir, no, hay alguien que estudió las mariposas de Colombia y las de Nicaragua, y ya sabemos que hay dos géneros que se separaron hace 3,5 millones de años, y basado en ese número usted puede ir a su grupo en Papúa Nueva Guinea y transformar todos estos cambios genéticos en tiempo biológico. Por eso, gran parte de la literatura biológica ha usado lo que ha pasado en Panamá como puntos de calibración en muchos grupos diversos. Y también este es un experimento de cuando usted enfrenta dos faunas que han estado separadas por mucho tiempo, en este caso la Eurasia en Norteamérica y Centroamérica y Gondwana. Y siempre se refiere a la idea que había sido los ganadores habían sido la Eurasia, es decir, que la migración había sido
mucho más fuerte de norte a sur que del sur al norte, ya sea porque hubo un desplazamiento competitivo, o sea, las faunas llegaron y reemplazaron a otras, o porque ya había un nicho vacío, las faunas suramericanas se habían extinto y las norteamericanas llegaron a reemplazar esos nichos que estaban vacíos. Hace como unos casi 7 años, Panamá decidió expandir su canal. Y eso para Panamá fue una decisión de Estado porque representaba como 5 mil millones de dólares y Panamá apenas tiene 3 millones y medio de personas. Fue una decisión económica de gran alcance, hubo un referendo, el país entero votó y afortunadamente decidieron ampliar el canal. Y afortunadamente porque si usted es geólogo, era básicamente un corte geológico que nos estaban haciendo de 7 mil millones de dólares para ir del Caribe al Pacífico. Y eso nos dio la oportunidad de acceder a una gran cantidad de roca fresca que de otra forma hubiera sido imposible acceder. Así que si usted va a Panamá hoy en día, durante la época de la ampliación, la mayor parte de estos sitios ya no existen, o porque están bajo el agua, o porque ya la vegetación creció, o porque este canal funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. Y para que opere, la erosión tiene que minimizarse, porque aquí pasan buques de gran calado. Así que los ingenieros cubren todas estas paredes de roca con todo tipo de elementos para impedir que la meteorización progrese. Así que nosotros teníamos básicamente una carrera contra el tiempo, eran estos 5 años de la excavación que teníamos que capturar la mayor cantidad de información posible, porque si dejamos pasar esta ventana ya no podríamos hacerlo. Si usted fuera hoy en día no encontraría ni el 10% de todas las rocas que estaban hace 7 años. Afortunadamente, Panamá, el ACP, la organización que maneja el canal, se dio cuenta de la importancia de esto y nos dejó participar en la excavación. Pero cuando empezamos este estudio, la idea era entender los orígenes geológicos de Panamá. Yo nunca pensé que fuéramos a hacer nada con esta idea de los 3.5 millones de años. Cuando usted tiene una fecha o una idea que ha sido repetida en 3.000 publicaciones, es difícil decir, no, voy a hacer un proyecto para ver si eso está bien o no. Así que empezamos a estudiar la historia geológica más temprana del mundo. Y lo primero que hicimos fue usar una técnica que cuando se hizo la geología de Panamá hace 20 años no existía, que se llama termocronología. Y en termocronología usted puede tomar un cristal de silicón y medir hace cuánto tiempo ese cristal pasó a una temperatura dada. Eso nos sirve para estimar medidas de exhumación, cuando un bloque de roca que está en la profundidad llega a la superficie. Y eso lo hicimos en el canal de Panamá, lo hicimos cerca de Colombia, lo hicimos cerca de Costa Rica. Lo que estábamos viendo, lo que estábamos pensando inicialmente era haber visto una señal muy fuerte de exhumación hace 3.5 millones de años. Pero los datos que obtuvimos fue muy diferentes. Vimos que había una exhumación muy fuerte a los 42 millones de años, otra a los 23, de 23 a 25, y otra entre 10 y 12. Pero ninguna evidencia de un levantamiento muy fuerte a los 3.5 millones de años. También estuvimos analizando la geología de todas las rocas que quedaron expuestas ahí en el centro de Panamá. Y una de estas, por ejemplo, estos depósitos de basalto que tienen 16 millones de años indicaban, cuando se miraba la petrografía de los basaltos, que estos volcanes habían sido producidos en superficie. No había sido un volcán submarino que había emergido de la tierra, sino que cuando se produjo el volcán era subaéreo y todavía estaba en el mismo sitio que había estado cuando se acumuló. Es decir, que hace 16 millones de años el istmo había un volcán terrestre donde hoy es el canal de Panamá. Gracias a que encontramos estos resultados, decidimos hacer una técnica adicional que se llama procedencia, y eso usando también nuevamente granos de silicón. Entonces usted puede ir a una roca sedimentaria cualquiera, por ejemplo un canal de un río, y de ahí, de las arenas, usted extrae todos estos minerales de silicón que son prácticamente indestructibles, y por lo tanto nos sirven para saber qué roca de qué roca se estaba erosionando para proveer el material del cual la roca sedimentaria está hecha. Así que
cuando usted mira Colombia y Panamá, cada una de estas posibles áreas fuente de la cual se pudieran estar erodando tiene edades muy diferentes. Y generalmente si usted está de este lado de Sudamérica son edades muy antiguas, y si usted está del lado de Panamá las edades son muchísimo más jóvenes. Entonces lo que hicimos fue ir por muchos sitios de Panamá y Colombia, muestrando rocas sedimentarias y haciendo este análisis que se llama de procedencia. Y lo que encontramos es que habían rocas que están en Colombia, sedimentos fluviales, cuyos sedimentos solo hubieran podido venir del arco de Panamá, que es mucho más joven. También para que tengan en cuenta a lo largo de esta charla que el límite geológico entre Panamá y Colombia no es el límite geográfico entre Panamá y Colombia. El límite geológico es esta estructura que se llama la estructura de Dolomita, y hoy en día está en la cordillera occidental de Colombia. Es decir, que si usted va a los Andes de Colombia, va a haber un sitio donde, si usted está mirando hacia el norte, su pie derecho va a estar en Sudamérica y su pie izquierdo va a estar en Panamá. Y es a lo largo de estas estructuras que estaba la división continental oceánica que separaba Sudamérica de la placa Caribe y Norteamérica. Así que, basado en estos análisis de procedencia, sí pensamos que era la situación hace entre 13 y 10 millones de años. Ya habían sedimentos fluviales que estaban erodando el arco emergido de Panamá y estaban transportando sedimentos a Colombia. Y por lo tanto esta separación ya se había sellado. Todavía había circulación de aguas someras en otro lado del canal, pero no en el punto de colisión entre Colombia y Panamá. Ahora les voy a mostrar el registro fósil que tenemos de hace 20 millones, entre 20 y 18 millones de años, que vienen desde aquí, de este punto rojo. Y así pensamos que era la situación paleogeográfica hace 20 millones de años. Teníamos un corredor marino profundo conectando el Caribe con el Pacífico, y gran parte de este territorio ya estaba emergido. Pero aún había una separación entre Colombia y Centroamérica. Lo primero que hicimos fue estudiar el registro polínico de todas las rocas que quedaron expuestas en el centro de Panamá. Ahora, si yo voy a la isla Barro Colorado, que es uno de los sitios por excelencia para un botánico tropical, y miro, y ahí tenemos el Smithsonian tiene un plot de 50 hectáreas donde se ha contado todos los árboles que hay de más de 1 centímetro de la altura del pecho, y cada 4 años se hace un censo de todos estos árboles. Y en este plot, por ejemplo, hay 250.000 árboles de más de 1 centímetro de la altura del pecho y como 225 especies en esas 50 hectáreas. Si para cada una de esas especies yo le asigno su afinidad biogeográfica, es decir, que viene de Amazonía o de la Eurasia, así es como yo vería el bosque de Panamá hoy en día, dominado casi exclusivamente por elementos amazónicos. Si ese mismo ejercicio lo hicimos con el registro polínico del Mioceno inferior en el Panamá Central, y vemos que es básicamente la misma conclusión que tenemos hoy en día. Es decir, desde que el Panamá Central se creó como territorio, ya tenía un bosque que era netamente volcánico, netamente amazónico. Ahora, si miramos las faunas, vemos que hay muchos elementos en Panamá Central que vinieron de Sudamérica. Tenemos culebras, tortugas de agua fresca, cocodrilos, todos de origen sudamericano. Ahora, lo que sí es bien diferente son las faunas de mamíferos. Cuando miramos los mamíferos del Mioceno inferior, que son los que están aquí en su parte derecha, vemos que el 95% de la fauna es norteamericana y apenas un 5% es suramericano. Lo único suramericano que hemos encontrado ha sido un mico y un murciélago. El resto son todos elementos que venían del norte. O sea, por ejemplo, hay un par de especies de rinocerontes, y uno de estos rinocerontes se encontraba también en Nebraska, la misma especie. Mientras que hoy en día la fauna es súper diferente, es dominada por elementos suramericanos. Ahora, usted podía construir una historia del levantamiento o qué migró, pero es casi que idiosincrática dependiendo de qué elemento usted escogió para contar la historia. Entonces, yo cuento la historia con los mamíferos, yo diría, eso es completamente laurásica,
pero si yo escojo la fauna de Culebra, puedo decir es completamente mongónica. Y hay muchas cosas que no se fosilizan. Así que decidimos hacer un metaanálisis, ya como muchos biólogos han hecho estudios moleculares de un montón de grupos de animales y plantas en ambos lados del mismo, tanto en el continente como en el océano. Decidimos hacer un análisis de todos los análisis genéticos que se habían hecho y calcular la tasa de migración o de vicarianza, dependiendo si era en el continente o en el océano, a lo largo del tiempo. Y como pueden ver aquí, que estos son los resultados en el eje Y, usted tiene la tasa de migración, en el eje tiempo. Inicialmente lo que estábamos esperando era un pulso muy fuerte de migración a los 3.5 millones de años. Y como ustedes se dan cuenta aquí, el pulso, hay un incremento notorio en muchos grupos en su tasa de migración a los 10 millones de años que se continúa hasta los 3.5. Pero no hay nada especial a los 3.5. Decidimos separar terrestre versus marino, pensando de pronto el terrestre, si tienen islas, uno puede pasar de un sitio al otro, así que uno esperaría que la migración de las cosas terrestres fuera mucho más temprana que las marinas. El marino, si usted es un pez, hasta que tenga la última comunicación entre los dos océanos, debería estar todavía conectado. Pero vemos, como vemos acá, los elementos marinos muestran el mismo patrón que los elementos terrestres, que desde los 10 millones de años hay un incremento notorio en la tasa de vicarianza. Eso quiere decir que la probabilidad de una especie de vicariar, si está en el océano, de migrar si está en el continente, es la misma desde los últimos 10 millones de años. Completamente diferente decir que todo pasó a los 3.5. Nuevamente les recalco que este Centralamérica antiguo que uno lee tanto en la literatura, esa conexión oceánica entre el Caribe y el Pacífico, ocurre a lo largo del límite tectónico entre Sudamérica y Panamá, que hoy en día está en la cordillera occidental de Colombia, que es esta estructura dinámica. Ahora, cuando usted abre esto, ahora les voy a dar como la idea general de cuál sería la historia paleográfica del mismo. Y la historia realmente de generación de topografía en Centroamérica empieza a los 22, 23 millones de años, cuando África colisiona con Asia. Y eso hace que se cree un supercontinente, África sumado a Asia, que comparado al continente suramericano, hace que la tasa de migración de la placa suramericana hacia el occidente sea mucho más rápida. Y eso ocasiona que la primera generación de topografía de los Andes, desde la Patagonia hasta los Andes del norte, en todos los lados se genera topografía. Ahora, la gran diferencia que hay en los Andes del norte con el resto es que en toda esta región la placa del Pacífico es una placa, la placa oceánica es muy delgada. Entonces, cuando Sudamérica empezó a moverse muy rápido contra la placa del Pacífico, se produce una subducción. Y esta placa que es delgada se pierde debajo de Sudamérica y desaparece. En el Panamá, en los Andes del norte, hay una gran diferencia porque Sudamérica está colisionando con la placa del Caribe. Y esta placa del Caribe, a pesar de que es oceánica, es una placa muy inusual porque es supremamente gruesa, es uno de esos platós oceánicos. Cualquier cosa que colisiona con una placa estilo Caribe se mete por debajo, que es lo que está pasando hoy en día aquí en las Antillas Menores, o si es de muy espesor, simplemente choque. Y eso fue lo que pasó en los Andes del norte. Usted tiene la placa del Caribe y Panamá es parte de la placa del Caribe colisionando con Sudamérica y las dos se levantaron. La placa del Caribe no se metió debajo de Sudamérica, ni Sudamérica se metió debajo de la placa del Caribe, y eso nos dejó evidencia de la colisión en ambos lados, acá y acá, mientras que aquí solo tenemos evidencia de la colisión del lado sudamericano, porque del lado pacífico todo desapareció. Y esa colisión es la que genera la primera topografía de Panamá a los 20 millones de años. Y así luciría Panamá hace 20 millones de años. De hecho, es muy parecido a la reconstrucción clásica de Tony Coates, que fue un gran geólogo del Smithsonian que también trabajó mucho en Panamá por muchos años, mostrando que así era más o menos la situación hace 20 millones de años. Todavía había esa conexión de mar profundo
océanos. A los 10 millones de años es cuando esta colisión ocurre y este Central American Seaway, ese mar profundo, desaparece. Ya no existe ese mar a lo largo del límite tectónico entre las dos placas y las únicas conexiones que permanecen son de aguas someras. Y es la misma reconstrucción que Tony había mostrado hace muchos años. Ahora, obviamente, ya que estamos hablando del cierre del istmo y su efecto paleoceanográfico, había que hacer un modelo también paleoceanográfico. Y mucha gente que trabaja en este campo de la paleoceanografía ha hecho su modelo, porque este es un caso ideal, ¿no? Una cosa que ahora está separando dos océanos, vamos a separarla y ver qué pasa. Y estas son todas las personas, todos los científicos a lo largo de casi 20, 25 años que han hecho modelos usando el istmo, el levantamiento del istmo Panamá. Y aquí ustedes pueden ver la profundidad de ese Central American Seaway, de la colección oceánica en los modelos, y el ancho de los modelos. En los modelos hay modelos, por ejemplo, que han usado 1500 kilómetros de separación entre Panamá y Colombia. Todo eso es para los 3.5 millones de años, hasta los 90 kilómetros y lo mismo en diversas profundidades de ese mar profundo. Por supuesto, nosotros también hicimos nuestro propio modelo usando el modelo de circulación global francés. Y aquí básicamente es un experimento de sensibilidad. Usted deja el planeta tal cual como es y lo único que le cambia a usted es que retira el istmo de Panamá. Entonces aquí este es el modelo de hoy y aquí es el modelo que es igualito al de hoy sin el istmo de Panamá. Entonces usted deja que el mar se conecte donde estaba en Panamá. Y aquí los colores representan la salinidad. Si el color es rojo es porque la salinidad es alta, si el color azul es porque la salinidad es baja. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, y estos son aguas profundas, aquí las aguas intermedias y las aguas superficiales. Hoy en día esta circulación termalina opera, es porque hay una diferencia de salinidad muy grande entre el Atlántico y el Pacífico. Y eso crea toda esta circulación termalina. O sea que un elemento clave para que exista la circulación termalina es que el Atlántico sea mucho más salino que el Pacífico. Cuando usted levanta el istmo, cuando usted hunde el istmo en Panamá y vuelve a conectar con el Caribe, con el Pacífico, como se ve acá, fíjense cómo el Atlántico se vuelve como el mar, como el Pacífico. Como el Pacífico tiene muchísima más agua que el Atlántico, a pesar que usted ponga una comunicación muy pequeña, pero de aguas profundas, eso hace que el Pacífico domine el agua del Atlántico. Y una vez eso pasa, el Atlántico se vuelve poco salino y la circulación termalina se detiene. Y ese es el mismo resultado que todos los modelos paleogeográficos antes habían predicho. Una vez el istmo de Panamá se levanta, la circulación termalina empieza a operar, y no antes. Algo que hicimos nosotros adicional es ver si la profundidad de ese mar que conectaba el Caribe con el Pacífico importaba. Si era lo mismo tener 550 metros de profundidad, tener 1500 metros. Así que lo que hicimos fue el mismo experimento, solo cambiando la profundidad de la conexión oceánica. Y nos dimos cuenta que realmente lo que importa, más que el ancho del océano en ese Central American Seaway, es su profundidad. Una vez usted pasa de 500 a 200 metros, en términos oceanográficos es como si el istmo ya estuviera levantado. Si la profundidad es menos de 200 metros de ese Central American Seaway, es tan poquita el agua que puede pasar, que es como si el istmo ya se hubiera levantado. Eso quiere decir que por menos de 200 metros usted ya debería tener una circulación termalina, y con profundidades mayores a 500 metros la circulación termalina debería dejar de existir. Es decir, que en términos paleoceanográficos, si un paleoceanógrafo le pregunta a usted cuándo el istmo de Panamá se levantó, no se levantó es cuando hubiera un puente completamente terrestre, sino cuando pasamos de 500 metros de profundidad a 200 metros de profundidad. Ahora, esto era apenas un modelo. ¿Cómo lo probamos empíricamente? Hay una técnica que usa neodimio. El neodimio es un elemento muy interesante porque es muy abundante en rocas volcánicas. Entonces usted va al Pacífico hoy en día y toma una muestra del fondo del sedimento
y mira su cantidad de neodimio, se va a encontrar que es mucho más abundante que el neodimio que usted encuentra en el Atlántico, porque el Pacífico está rodeado de volcanes y el Atlántico no los tiene. Y ese neodimio se queda, usted puede medir la señal isotópica de ese neodimio en dientes de tiburón. Y eso lo hicimos con estos sedimentos del ODIMP 999 y 998 que fueron perforados en el Caribe hace mucho tiempo. Entonces usted toma los sedimentos del núcleo y ahí extrae dientes del tiburón, y en el tiburón no se mida el neodimio, porque cuando el diente del tiburón cae al fondo del océano, queda en un balance isotópico con la composición del agua que tenía el fondo del océano. Y así podemos trazar si el agua del Caribe tenía un origen pacífico o un origen atlántico. Entonces, si los valores estaban en esta banda, es decir, altos, era porque el agua era pacífica en el Caribe, y una vez usted pasa de acá hacia abajo, toda esta región, es porque el agua ya era netamente atlántica y ya no pacífica. Como ven acá, y cada uno de estos puntos son dientes de tiburón a lo largo del tiempo de estos dos núcleos. Vemos nuevamente que a los 10 millones de años hay un cambio muy drástico, y ya el agua del Caribe deja de ser pacífica y se vuelve atlántica, mostrando lo que la evidencia geológica nos mostraba. Y de hecho, siempre en la literatura había una discrepancia muy grande, porque cuando usted mira, estos son registros isotópicos del polo norte y del polo sur, y uno sabe que existe la circulación termalina, es cuando estas dos curvas, estos colorcitos azul y rojo, se separan. Y la evidencia empírica mostraba que esa separación había empezado a los 10 millones de años, es decir, que había circulación termalina desde hace 10 millones de años. Siempre había habido esa contradicción. ¿Cómo así? Si el istmo apenas se levantó a 3.5, ¿por qué tenemos circulación termalina desde hace 10 millones de años? Empíricamente, y también que cada modelo nos dice que la única forma de crear la circulación termalina es levantando el istmo. Pero ya vemos que no hay ninguna discrepancia. Realmente el levantamiento del istmo en términos paleoceanográficos ocurrió a los 10 millones de años y generó la circulación termalina. Y lo que sí hay es una evidencia muy fuerte de que la salinidad del Caribe incrementó a los 4.2 millones de años. Así que pensamos que entre 10 y 4.2 todavía habían comunicaciones de aguas someras. De hecho, hoy en día, si usted eleva el nivel del mar a 50 metros, casi que podría conectar el Caribe con el Pacífico. Así que pensamos que simplemente las variaciones eustáticas de los últimos 10 millones de años fácilmente podrían haber creado épocas durante las cuales había comunicación entre Pacífico y Caribe, y otras épocas durante las cuales estaban desconectadas. Así que, por lo menos desde el punto de vista del istmo, no hay ninguna conexión tampoco no hay ninguna conexión con el comienzo de las glaciaciones en el Ártico, porque casi todo el cerramiento del istmo ocurrió a los 10 millones de años y la glaciación empezó a los 2.7. Y de hecho hoy en día no tenemos ni la más remota idea por qué empezaron las glaciaciones que tenemos hoy en día. El levantamiento del istmo era como de las razones, de las hipótesis preferidas por los paleoceanógrafos, pero básicamente ahora no entendemos por qué tenemos el clima que tenemos hoy en día. Ahora vamos a ver el último componente, que es el del gas. Y de hecho la historia de Great American Biotic Vintage es realmente una historia de mamíferos. ¿Por qué los mamíferos son los que más se han estudiado? Porque el registro fósil es muy rico. Y yo creo que lo hemos aceptado como el patrón de todo el intercambio americano. A pesar de que los mamíferos hoy en día representan el 0.02% de la biodiversidad. Son apenas 1.000 y 1.400 especies de mamíferos, y si usted suma entre plantas, invertebrados y otros vertebrados, hay 500.000 de especies. Entonces vamos a enfocarnos solo en el Gavi de acuerdo a los mamíferos. Siempre, cuando yo veía esto de la Eurasia versus los humanos, siempre pensé que era el imperialismo yanqui el que había provocado todo eso. Vamos a ver si de verdad fue así. Ahora, si usted está en Panamá, desde el punto de vista panameño, la migración fue de Gondwana a la Eurasia. Usted va a Panamá hace 20 millones de años, cuando surgió la primera topografía, y se daría cuenta que el 95% de su fauna es la eurásica. Y hoy en día
va y hace el mismo conteo, coge todos los mamíferos de Panamá y mira su afinidad geográfica y se da cuenta que el 57% son gondwanicos. Así que desde el punto de vista centroamericano fue una migración de Gondwana a la Eurasia, no de la Eurasia a Gondwana. Y de hecho, esta colisión entre Sudamérica y Centroamérica es uno de los 3 grandes experimentos donde la Eurasia ha colisionado con Gondwana. Los otros 2 experimentos son los que está pasando hoy en día, Australia colisionando con el sudeste asiático. La colisión todavía no ha ocurrido completamente, y la otra cuando África colisionó con Europa, y otra más pequeña es cuando India colisionó con Asia. Son 4 ejemplos de la Eurasia comparadas colisionando con Gondwana. Ahora, si ustedes piensan la de la India colisionando con Asia, en ese caso fue la India, que era Gondwana y que era un territorio muy pequeño, colisionando con la India, que era un territorio muy grande. Y la colisión ocurrió como a principios del Eoceno, hace unos 50 millones de años. Este fue un estudio usando relojes moleculares de un montón de grupos que viven en la India hoy en día, pensando. Y entonces lo que hicieron fue analizar la tasa de migración. ¿Cuándo se había acelerado la tasa de migración después de que la India chocó con Asia? Y ustedes ven aquí, hay plantas, peces, reptiles, anfibios. En el eje X está el tiempo geológico, en el eje Y es la tasa de migración. Y ustedes ven que a pesar de que la colisión ocurrió hace 50 millones de años, en casi todos los grupos la tasa de migración se aceleró entre 10 y 20 millones de años. Es decir, que hubo un delay larguísimo entre su colisión y el intercambio de fauna y flora entre Asia y la India. Y los autores piensan que más que la condición geográfica, lo que facilitó ese intercambio fue un cambio climático muy fuerte en el subcontinente indio, que hizo posible que el clima se pareciera más al de Asia y empezaron estas migraciones. Ahora, hace un par de años, hace casi una década, se publicó este artículo súper interesante que recibieron los estudiantes de la Universidad de Cristo en el 2009. Y eso es basado en plantas, pero lo que hicieron fue mirar todos los biomas que habían en Gondwana, entre África, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, y calcularon, entonces para cada sitio tenía un montón de especies, hicieron un gran árbol filogenético y luego calcularon la tasa de migración entre biomas, a ver si era fácil saltarse de un bioma a otro, y se dieron cuenta que era súper difícil. De hecho, de 10.800 eventos de especiación que calcularon este gran árbol, solo 356 eran cambios de bioma. Es decir, que es súper difícil, si su clade está en un bosque tropical, moverse a un ambiente que es completamente diferente al suyo. Ahora, si usted piensa en plantas, un cambio drástico es entre ser sabana y bosque. Así que lo que hicimos fue dividir toda América en biomas grandísimos. Usted en la literatura puede ver tantos biomas como biólogos hay. Así que decidimos hacer nuestro propio bioma también, y era súper sencillo. Simplemente un ecosistema tiene árboles o tiene pastos, y está en el trópico de la Eurasia o en el trópico de Gondwana, en la zona temperada tropical de la Eurasia o en la zona tropical de Gondwana. Y luego examinamos todas las posibles combinaciones que podrían haber entre estos biomas. Y pensamos, la hipótesis inicial era que cuando yo conecto dos biomas, el resultado final de esa conexión va a depender del tamaño original de los biomas. En este caso, por ejemplo, si yo conecto el bioma tropical de Sudamérica, en este caso súper grandísimo, súper grande, con el bioma tropical de Norteamérica pequeño, el resultado final de cuando yo conecto los dos biomas es que va a haber una migración masiva de especies del bioma más grande al más chiquito, no porque este sea mejor o más competitivo, sino por simple tamaño de muestra. Aquí hay muchos más individuos que acá, así que la tasa de extinción aquí es más alta que acá. Nada que ver con la competitividad, simplemente por tamaño de bioma. Entonces esa sería mi predicción. Y no es solo el bioma hoy en día, sino el bioma a lo largo del tiempo, porque puede darse el caso que, supongo que yo tengo estos dos biomas, yo tengo el bioma real es este y este, pero este lleva 50 millones de años,
y este apenas lleva 5 millones de años. Así que realmente no es solo el área de hoy, sino la sumatoria del área a lo largo del tiempo, lo que determinaría la dirección de migración de las faunas y floras de un sentido o el otro. Para eso hicimos un mapa de todos los biomas de Sudamérica y Norteamérica en los últimos 55 millones de años. Y aquí cada uno de estos colores representa uno de estos biomas que les dije, de bosque tropical laurásico o bosque tropical gondwánico. Y lo pusimos, se suponía que era una película de Pixar, pero por alguna razón no corrió acá. Entonces, también para los estudiantes sería muy bueno usar un programa que se llama G-Plates. Y en G-Plates hay una reconstrucción tectónica del mundo a lo largo del tiempo, en los últimos 150 millones de años. Eso es producido por un grupo australiano. Y tiene la gran ventaja es que cada punto que yo pongo sobre ese mapa está georreferenciado. Así que yo puedo construir polígonos, y los colores que están ahí son polígonos que nosotros reconstruimos asumiendo que era un bosque tropical, que cambia a lo largo del tiempo. Y estos polígonos están georreferenciados y atados a la reconstrucción tectónica global. Aquí ven aquí los millones de años, así que en la película ustedes hubieran visto cómo todos estos biomas se van creciendo, haciendo pequeños, se van moviendo, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Pero, bueno, y así calculamos el área de cada bioma a lo largo del tiempo. Ahora, hoy en día, lo que hicimos fue, si usted cuadricula todas las Américas, y cada cuadrícula, digamos, de 1 grado de latitud y de longitud, usted cuenta cuántos mamíferos hay ahí, y de esos mamíferos ya sabemos a priori cuáles son laurásicos y cuáles son gondwánicos, y usted calcula simplemente el porcentaje de gondwánico versus laurásico de cada grilla. Y como ven acá, si estos son los animales laurásicos norteamericanos, estos son los suramericanos, los gondwánicos sudamericanos. En rojo es si la proporción, si en ese píxel ese grupo domina, y en verde si no domina. Y como ustedes ven acá, los suramericanos dominan en el trópico gondwánico y en el trópico laurásico, mientras que los laurásicos dominan en las zonas temperadas de Norteamérica y de Sudamérica. Básicamente la predicción inicial que habíamos dicho, ya que el trópico suramericano gondwánico era mucho más grande que el trópico laurásico, así que hubiéramos esperado que esto dominara esto, y eso es lo que pasa. Mientras que la zona temperada laurásica es mucho más grande que la zona temperada gondwánica, y esta fauna debe haber dominado esto, y eso fue lo que pasó. Así que realmente ahora yo imagino este gran intercambio americano dominado o producido simplemente por el tamaño original de los biomas y moviéndose en ambas direcciones dependiendo de qué bioma está usted. Y este es el cálculo a lo largo del tiempo geológico. Aquí estos son de 11 millones de años hasta 0, y aquí el área del bioma a lo largo del tiempo y la proporción de gondwánico a laurásico, que muestra básicamente lo mismo que les mostré en el mapa anterior. Entonces aquí podemos explorar bioma por bioma cuando usted compara el gondwánico versus el laurásico. Y de hecho la gran diferencia en este experimento que hizo, yo creo que gran parte de la respuesta de por qué tenemos las faunas que tenemos hoy en día fueron los Andes, porque los Andes actuaron como un conector a lo largo de la latitud, que esto no existe en ningún otro continente, que pudo conectar zonas temperadas del norte con zonas temperadas del sur, más el comienzo de las glaciaciones. Es lo que hizo, lo que produjo el gran intercambio americano. Y esto nuevamente gracias a toda esta información nueva que extrajimos de la roca, que hay que aprovechar. Cuando usted ve roca que no ha sido estudiada, hay que estudiarla porque uno nunca sabe qué va a encontrar. Ahora, para finalizar, solo quería decirles lo que pasó en los últimos 2.7 millones de años, que creo que sí, que pueden llevar algo de esta charla, de pronto esto que les voy a decir, porque es el clima en el cual hemos estado en los últimos 2.7 millones de años. Ya nos estamos saliendo de este clima,
y estamos yendo épocas pre-pleistoceno. Ahora, ¿qué pasó hace 2.7 millones de años que no había pasado casi que en 400 millones de años? Y es que cuatro cosas ocurrieron al mismo tiempo. La primera es que se crea un gradiente. La primera vez que hay un gradiente de temperatura muy fuerte a lo largo de la latitud. A la temperatura del trópico, que es en promedio unos menos 26 grados Celsius, a la temperatura del polo, que es como unos menos 24. Es un gradiente de 50 grados Celsius. Es la primera vez que esto ocurre casi que desde el Carbonífero. Antes el gradiente era muy plano, el trópico era un poquito más caliente y los polos eran mucho más calientes de lo que hay. O sea, un gradiente latitudinal de temperatura muy fuerte. El segundo es que hay un gradiente longitudinal muy fuerte de temperatura a lo largo del Pacífico. Hoy en día el Pacífico oriental es frío y el Pacífico occidental es caliente. Y eso crea una celda de convección que va a lo largo del ecuador, longitudinal. Eso no existía. Tampoco sabemos cuándo empezó, pero desde hace 2.7 millones de años hay evidencia de que existe. La tercera es la primera vez que tenemos hielo en el polo norte y en el polo sur al mismo tiempo, casi que desde el Carbonífero. Desde hace 400 millones de años eso no ha pasado. Y la última es que la primera vez que tenemos niveles de CO2 por debajo de 200 partes por millón, casi que desde el principio del Paleozoico, diría yo. Y estos cuatro elementos no son los que hacen que el clima de hoy sea como es. No sabemos por qué empezó, porque hay un montón de feedbacks entre estos cuatro elementos. Ya un ejemplo clásico para entender lo que es feedback es, por ejemplo, usted va a hacer de campamento, va con un amigo, y ustedes llevan una manta eléctrica, entonces ponen la carpa, empieza la noche, usted se acuesta en su manta eléctrica, pero usted coge el control remoto, el control de la temperatura de la manta de su amigo y su amigo toma de la manta suya. Entonces empieza la noche, empieza a hacer frío y como está haciendo frío, usted en su botón usted pone que se caliente. Claro, su amigo empieza a sentir que está muy caliente, entonces lo pone más frío y eso hace que usted se caliente y usted entra en ese loop infinito. Entonces usted puede ir en la mitad de la noche y entender el sistema. Ah, este está haciendo que este se enfríe, este está haciendo que se caliente. Es un feedback, pero usted no puede decir quién fue el que empezó. Tuvo que haber empezado su amigo o usted. Pero una vez usted ve el sistema, usted no sabe qué fue lo que lo empezó. Y eso nos pasa con estos cuatro elementos. Todos se correlacionan entre ellos. Lo que sí es cierto es que alguno de esos tuvo que haber disparado, o algo más, hubo disparado todos estos cuatro. Y hasta ahora no tenemos la más remota idea por qué el Pleistoceno empezó. Lo que sí es cierto es que grandes paisajes del trópico se transformaron. Hoy en día, por ejemplo, usted va a la península de La Guajira, en el norte de Colombia, y luce así. Si hubiera regresado unos 4 millones de años, hubiera lucido así. Un cambio drástico en el paisaje. De hecho, gran parte de lo que hemos estado haciendo aquí en el norte de Sudamérica, yendo a estos sitios donde hoy son desiertos, pero el registro fósil nos muestra que hace pocos millones de años eran bosques tropicales. Y ahora pensamos que este cambio drástico del paisaje a principios del Pleistoceno hizo que gran parte del bosque tropical se redujera alrededor de un 30% comparado a lo que había antes. Y todavía no sabemos tampoco, por ejemplo, qué efecto tuvo eso en la diversidad del bosque tropical hoy en día. Hay una correlación muy fuerte entre el logaritmo del área y el logaritmo del número de especies de un bioma. En la medida que el bioma aumenta, el número de especies del bioma aumenta. Pero lo opuesto debe pasar, a medida que usted reduce un bioma, el número de especies del bioma debe reducirse. Así que yo creo que hay muchos claves en la Amazonía que lo que muestran son muchos incrementos en las tasas de extinción que usted nunca podría ver solamente con los datos genéticos. De hecho, esta extinción no solo se ve en el océano, no se ve no solo en los bosques, sino se ve también en los ámbitos marinos. El año pasado, con Catalina Pimiento, publicamos este artículo donde buscamos toda la megafauna que había a nivel global del Mioceno al Pleistoceno, y nos dimos cuenta que
que había una extinción muy fuerte a finales del Plioceno, un 36% de todos los animales grandes que habían en el mar. Ahora, la hipótesis inicial es que esta extinción había sido producida por la temperatura, pero cuando miramos la probabilidad de extinción en diferentes grupos, en estos tres grupos, endotérmico, mesotérmico o quimiotérmico, nos dimos cuenta que la extinción más baja había sido en animales que no podían controlar su propia temperatura. Así que probablemente la temperatura no tuvo nada que ver con la extinción de toda esta megafauna marina. Y ahora pensamos fue realmente la pérdida de hábitats de plataforma, porque asociado a estos cuatro elementos que les dije, de que había hielo en el Ártico, que el CO2 era bajo, el gradiente latitudinal de temperatura, el gradiente longitudinal de temperatura, y la primera es que el mar empezó a bajar significativamente. Durante el pico de los periodos glaciares, el mar está más o menos unos 115 a 120 metros por debajo del nivel que está hoy. Y de hecho, si usted mira los últimos 2.7 millones de años, ¿qué proporción de ese tiempo hemos tenido el nivel del mar que tenemos hoy en día? Se darán cuenta que es apenas el 5%. Es decir, que en la época que hemos vivido desde la última deglaciación, los últimos 12.000 años, cuando el nivel del mar alcanzó casi que el nivel que tenemos hoy en día, ha sido supremamente raro. Es apenas el 5% del tiempo de los últimos 2.7 millones de años. Casi que el 55% del tiempo el nivel del mar ha estado por debajo de 50 metros por debajo del nivel de hoy. Así que si usted piensa en cualquier especie que usted estudie hoy, que tiene una longevidad de más de 500.000, 700.000 años, la mayor parte del tiempo esa especie va a experimentar un nivel del mar muy bajo. Ahora, si usted es un animal grande que vive en el océano, la mayor parte del alimento está en su plataforma, una vez que usted baja el nivel del mar 120 metros, y aquí lo calculamos, la proporción de área analítica se disminuye radicalmente, como un 27%, y la variación de que a veces tiene plataforma, a veces no la tiene, que aumenta en 250%. Pensamos que eso hizo que una pérdida de productividad muy grande en todos estos hábitats costeros, y fue lo que llevó a la extinción a muchos de estos animales grandes. Y finalmente, hoy en día oímos todo este cuento del calentamiento global, y ahora sabemos que los niveles de CO2 están en 410 partes por millón. Cada vez que yo miro, esta gráfica la tengo que rehacer todo el tiempo porque el CO2 está aumentando demasiado rápido. Si usted regresara a 1800, antes de la revolución industrial, el CO2 sería de 280 partes por millón. Si regresara al último glaciar, hace 24.000 años, el CO2 sería 180 partes por millón. Nosotros aparecimos hace unos 140.000 años y aparecimos en el último periodo, no en el último glaciar, sino en el último periodo antes de este periodo glaciar. Aparecimos cuando el nivel del CO2 era 180. Entonces fuimos a través de esa glaciación a una interglaciación donde el CO2 aumentó a 280, luego bajó otra vez a 180 hace 24.000 años y aumentó de 24.000 años de 180 a 280. Imagínense, tomó 24.000 años en aumentar 100 partes por millón, 24.000 años. Y nosotros en los últimos 200 años hemos aumentado en 130 partes por millón. Era mucho más rápido que lo que tomó los últimos 24.000 años. Ahora, si usted mira no solo desde que el humano apareció hace 140.000 años, cómo ha cambiado el CO2, pero en los últimos 800.000 años, estos son datos empíricos de este núcleo de hielo que se hizo en la Antártica. Y aquí no es un dato modelado del CO2, sino usted captura, mide el CO2 que quedó atrapado en una burbuja de aire en el hielo hace 500.000 años. Y así se logró construir toda esta curva. Y en azul está el nivel de CO2. Y ve cómo uno sube 180, 280 y en rojo la temperatura, una correlación muy fuerte entre temperatura y CO2. Y esta conexión la sabemos desde hace por lo menos 250 años. Nuevamente, cuando usted lo mira en perspectiva, no desde que aparecimos hace 140.000 años,
sino en los últimos 800.000. Usted ve que la variación siempre ha sido de 100 partes por millón, de 180 a 280, y desde la revolución industrial hemos aumentado a 402, a 410 partes por millón. Ahora, si usted no mira los últimos 800.000 años, sino los últimos 120 millones de años, se da cuenta que en términos absolutos el CO2 ha sido casi siempre mucho más alto de lo que tenemos inclusive hoy en día. Ya usted va a la mitad del Cretácico, los niveles de CO2 pueden alcanzar entre 800 y 1000 partes por millón. Así que tener niveles altos de CO2 ha sido prácticamente la regla más que la excepción. Y lo diferente ha sido los últimos 2.7 millones de años. Pero de hecho, hoy en día ya nos salimos a niveles que ningún ser humano ha experimentado. Imagínense eso, ¿no? El aire que estamos respirando hoy en día, ningún otro ser humano lo ha respirado desde que nuestra especie apareció. Tendríamos que regresar 4 millones de años para experimentar un CO2 similar que tenemos hoy en día. Y esto lo hicimos apenas en 200 años. Yo creo que el mundo le gusta tanto la paleontología que decidió hacer este experimento global. Vamos a calentar el planeta a ver si esos paleontólogos están correctos. O sea, muchas gracias, planeta. Ahora se preguntarán ustedes por qué es que antes había tanto CO2 que a veces baja. Realmente lo que controla el CO2 a escalas geológicas es la tasa de meteorización, porque la meteorización es el único proceso geológico, o el único proceso que conocemos, que logra remover el CO2 de la atmósfera y del agua y llevarlo a la roca. Lo que hemos hecho nosotros en los últimos 200 años es tomar el carbón que estaba en la roca y regresarlo a la atmósfera. Y ese proceso geológico se llama meteorización. Y la meteorización ocurre, la gran cantidad de la meteorización ocurre en las zonas tropicales. Eso quiere decir que cuando hay mucho continente en el trópico, el CO2 es bajo. Cuando hay poco continente en el trópico, el CO2 es alto. Y por eso usted va a principios del Paleozoico y los niveles del Triásico y los niveles de CO2 son tan altos porque casi todas las masas estaban en el sur y había muy poca tierra en el trópico. Lo mismo en el Cretácico medio, hay mucho CO2 es porque gran parte de las zonas ecuatoriales estaban inundadas por océano y había muy poquita roca por meteorizar. Entonces la meteorización es lo que controla las tasas de escala a nivel global. Ahora, solo es que a veces es difícil imaginarse lo rápido que hemos añadido CO2 en la atmósfera. Entonces hicimos este siguiente experimento. Aquí está la diferencia en CO2 de dos periodos consecutivos de 1000 años. En este registro de la Antártica, que tiene 800.000 años. Entonces usted puede coger cualquier 1000 años consecutivos a lo largo de esos 800.000, calcula si el CO2 aumentó, disminuyó y usted se da cuenta que en promedio un cambio de 1000 años al siguiente aumentaría, el CO2 aumenta en 3 partes por millón o decrece en 2.7 partes por millón, más o menos 3. Ahora, pues nosotros hemos hecho este cambio, es realmente los últimos, y lo que hemos incrementado nosotros ha sido 120 partes por millón en los últimos 200 años, no cada 1000 años, sino en 200 años. Así que si usted hace nuevamente el cálculo de cuánto cambiaría en este registro de los últimos 800.000 años del CO2 en periodos de 200 años, se daría cuenta que es aproximadamente 0.6 partes por millón lo que ha cambiado el CO2 en los últimos 800.000 años, 0.6. Y nosotros lo hemos cambiado en 121 partes por millón, es decir, 200 veces más rápido. Y de hecho hay un evento geológico que se llama el PET, Paleocene Thermal Maximum, y este es el calentamiento global más rápido que se conoce en la historia geológica. Pasó hace 56 millones de años. Y a la misma tasa, haciendo el mismo cálculo, usted vería que el CO2 aumentó en 5 partes por millón. Y este es el más rápido de toda la historia geológica de nuestro planeta. Y lo que hemos hecho nosotros en los últimos 200 años es 200 veces más rápido que eso. Ahora, las buenas noticias para un geólogo es que
inclusive si hoy paráramos de añadir CO2 a la atmósfera, como el único proceso que conocemos hoy en día, como les dije antes, es la meteorización, tomaría alrededor de 5.000 años en volver al CO2 que teníamos hace 200 años. Ya, porque el proceso de adición opera a una escala de tiempo mucho más rápida, que siempre usted lo quema y lo libera, pero al revés, para volverlo a poner en la roca, necesitaríamos otros 5.000 años. Así que querámoslo o no, durante los próximos 5.000 años el clima va a seguir cambiando porque ese CO2 que está ahí va a seguir estando. Y de hecho, cuando yo estaba joven hace mucho tiempo, en esas predicciones del CO2, yo nunca pensé que pudiéramos llegar a 400 partes por millón. Pensé que mi hijo iba a ver eso, pero ya lo vi. De hecho, el año pasado, no sé si leyeron el reporte de carbón, de lo que el planeta liberó, es el valor más alto, creo que en la historia de la humanidad. Porque nuestra economía depende del carbón. Realmente, y de nuevo, no es el valor PC de 400 partes por millón, porque casi siempre el planeta ha estado con esos niveles. Yo creo que la mayoría de especies que viven hoy, casi todos los géneros, originaron en épocas de CO2 mucho más altas que la que tenemos hoy. Lo que es diferente hoy en día es la tasa a la cual lo hemos adicionado. Que no ha habido otra especie en la historia de nuestro planeta que haya transformado el clima de una forma tan rápida. Y obviamente todo está correlacionado con la población, ¿no? Si usted mira, en el año 1800 teníamos como 1.000 millones de personas y en los últimos 200 años pasamos de 1.000 a 7.600 millones. Y piensen, nos tomó entre 140.000 o 300.000 años, todavía no saben muy bien cuándo es que aparecimos, pero igual nos tomó 300.000 años pasar de unos poquitos individuos en África a 1.000 millones de personas. 300.000 años. Y en 200 años pasamos de 1.000 millones a 7.600 millones. Ninguna otra especie, también en el registro geológico, ha tenido un crecimiento poblacional tan rápido en un tiempo tan increíblemente tan corto. Y por eso yo creo que ser paleontólogo en esta época es de lo más interesante que usted puede imaginar. Y si ustedes piensan que, como les dije antes, el CO2 que estamos respirando hoy en día no tiene un antecedente histórico. Es decir, que las plantas están haciendo fotosíntesis con un CO2 de las cuales no tenemos un registro histórico. Es decir, que cualquier dato que usted mire en el pasado histórico ya ha sido colectado por un humano, de hace 5 años, de hace 10 o 100, están con una condición que se llaman boundary condition, diferente al que tenemos hoy en día. Usted tiene que regresar en el tiempo geológico para estar en una época similar a la que tenemos hoy en día y similar a la que vamos a tener en el futuro. Ya hoy más que nunca es cuando necesitamos el registro paleontológico que nos pueda hacer entender hacia dónde vamos, porque solo con datos históricos nunca lo vamos a poder. Y hay eventos de calentamientos globales súper interesantes en el Cenozoico, como el Plioceno inferior, el calentamiento del Mioceno medio, el calentamiento del Océano inferior. Hay enfriamientos muy profundos a finales del Eoceno, a finales en la mitad del Plioceno. Y hay muchas rocas en Sudamérica llenas y Centroamérica llenas de fósiles muy interesantes que espero que ustedes estudien porque lo necesitamos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí seguimos para el café o no.